Bueno, chicos, en esta semana en Administración de MIPYMES vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con las fuentes de financiamiento, con el sistema tributario y con la legislación laboral, específicamente en las MIPYMES. ¿Sí? Obviamente esto lo vamos a hablar de manera general porque cada MIPYME se desempeña de acuerdo a sus funciones y a la actividad económica o al sector económico al que pertenece. Entonces, desde el punto de vista de la naturaleza de las MIPYMES y las fuentes de financiamiento, por ser unas empresas que no tienen demasiada envergadura económica, demasiado músculo financiero, la parte financiera de ellas o las fuentes de financiamiento de ellas dependen de 4 factores básicos. El primero es el potencial económico, tamaño y la madurez, la naturaleza de los activos y la preferencia de los propietarios. Cuando se refiere al potencial económico, se refiere a todas aquellas empresas que tienen un alto crecimiento, es decir, son todas aquellas empresas que aunque son MIPYMES, que aunque pertenecen a este sector, el nivel o los productos o los servicios que ofrecen en el mercado, o sea, tienen un alto crecimiento y poseen utilidades bastante grandes. Por lo tanto, el financiamiento que pueden tener o que pueden obtener, ¿cierto? Le permite al dueño o al propietario, y no solamente a los dueños, sino también a las personas que trabajan allí, tener un estilo de vida acorde y que la empresa vaya creciendo poco a poco. Sin embargo, no rinde lo suficiente para atraer a los inversionistas. Es decir, una MIPYME que aunque tiene un crecimiento potencial y aunque genera utilidades, ¿cierto? Siempre va a estar limitada. Entonces, al estar limitada, eso evita que haya una atracción desde los inversionistas para que puedan invertir, valga la redundancia, en dicho negocio. Entonces, por eso es que la mayoría de las MIPYMES generalmente queda como MIPYME o no tiene un crecimiento sólido establecido. Otro factor es el tamaño y madurez de la empresa. Esto es indispensable porque hay muchas empresas que, por ejemplo, llevan años en el mercado, llevan 10, 20, 30 años, pero siguen siendo MIPYMES, ¿sí? Es decir, no han crecido, siguen siendo exactamente las mismas, de pronto han crecido en el nivel de productos, o sea, de la variedad de productos, pero en el tamaño, de pronto en abrir otras sucursales o en abrir otras sedes o en ampliar en el negocio, siguen siendo exactamente igual. Entonces, esto también va muy de la mano con el tamaño y la madurez de la empresa. Generalmente se dice a nivel financiero que las empresas que tienen mayor antigüedad y madurez en el mercado pueden ser las que sean más favorecidas con estos créditos bancarios. Es decir, es más fácil que los bancos les presten a empresas que llevan muchos años en el mercado porque ven la solidez y ven de pronto la sostenibilidad que ha tenido a pasar del tiempo. Esto teniendo o comparándolas con las MIPYMES nuevas, ¿cierto? Que recién abren el mercado y que de ciencia cierta los bancos no tienen cómo verificar que esta empresa vaya a funcionar o vaya a tener una sostenibilidad a partir de los tiempos. Entonces, en este caso, cuando la empresa es nueva, los empresarios nuevos prefieren mejor prestar a nivel personal o utilizar tarjetas de crédito en su defecto. También está respecto a los tipos de activos, y es que existen dos diferentes activos, los activos tangibles y los activos intangibles, ¿cierto? Los activos tangibles son aquellos que tienen mayor valor de garantía, es decir, es lo que podemos tocar, son por ejemplo terrenos, vehículos, maquinaria, cosas que nosotros podemos tocar y que están en el balance general. Y los activos intangibles son aquellos que tienen un menor valor como garantía, sin embargo pueden ser aceptados. Y cuando hablamos de activos intangibles pueden ser, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con licencias o con alguna patente, algo de conocimiento que genere de pronto un valor. Sin embargo, cuando tú vas a los bancos y te piden, por ejemplo, vas a solicitar un crédito, lo primero que te dicen es qué patrimonio tienes, como para respaldar la deuda en caso tal de que tú no cumplas, pues obviamente van a tomar eso como un embargo, como el referente de pago. Y también están las preferencias del propietario a la deuda o por la deuda por el capital. Esto pasa muy de la mano por aquellas empresas que
generalmente no pueden ir a los bancos a prestar dinero y necesitan, obviamente, que se invierta o se inyecte capital. Entonces el propietario entra como en una disyuntiva y es, bueno, ¿cómo financio mi deuda? ¿Endeudándome o tomando como capital a un inversionista? Entonces, eso, la respuesta de eso depende. ¿De qué depende? De lo siguiente. Cuando financiamos a través con deuda o capital, va a depender de la rentabilidad del potencial, del riesgo financiero y de los derechos de votación con los que se controla una empresa. Si un empresario quiere y dice, no, yo no quiero endeudarme, es decir, yo necesito que mi empresa crezca y necesito inyectarle dinero a mi empresa, pero yo no quiero endeudarme, yo mejor abro la puerta para que inversionistas inviertan en mi negocio y así yo no tengo deuda, sino que el que viene le inyecta mi negocio y juntos sacamos adelante la empresa. Es decir, hacemos como una sociedad. Cuando eso pasa, los derechos de votación deben ser compartidos, es decir, la persona, el dueño inicial de la idea del emprendimiento debe tener en cuenta y debe entender, ¿cierto? Debe entender que si adquiere un inversionista, tiene que compartir los derechos, las votaciones, ya las decisiones no las va a tomar él solo, sino que tiene que tomarla en conjunto con el otro socio capitalista, ¿cierto? Entonces, eso hay que pensarlo muy bien. Ahora, la ventaja de esto es que el riesgo financiero es menor. ¿Por qué es menor? Porque si por algún motivo se va a la quiebra, son las dos personas o la sociedad las que comparten las deudas, ¿cierto? Y la rentabilidad del potencial también es menor porque ya no tiene que dividirlo en una sola persona, sino en el grupo de personas que invierten en el negocio. Ahora, si es lo contrario, si el empresario, perdón, el emprendedor prefiere mejor endeudarse, ¿sí? Es decir, yo mejor voy a sacar un crédito, yo mejor voy a conseguirme la plata por acá a prestarla, los derechos de votación se mantienen igual. ¿Sí? Es decir, el dueño es el dueño porque lo está compartiendo los intereses de la empresa o las acciones de la empresa, sino que él simplemente se endeudó. El riesgo financiero es mayor porque si por algún motivo la empresa quiebra, obviamente él tiene que pagar la deuda sí o sí y tiene que respaldarla él solo. Y sin embargo, la rentabilidad potencial es mayor porque si le va bien, obviamente él va a ganar todo lo que tiene en la empresa, ¿cierto? No la va a tener que compartir con absolutamente nadie. Entonces, ¿de quién depende la fuente de financiamiento? Del dueño de la empresa. Si quiere endeudarse o si quiere mejor solicitar o buscar un socio capitalista que le ayude a invertir. Estos son los diferentes fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento que son por el capital, es decir, que necesitamos de pronto invertirlo, puede ser en ahorros personales, que familiares le ayuden, otros inversionistas individuales, ventas de acciones públicas o grandes corporaciones, que son en este caso el tema de deudas, ¿cierto? Y si es deuda, son los bancos comerciales, también amigos o familiares, porque hay amigos o familiares que van a querer, que no van a querer estar metidos en el negocio, sino que solamente le van a prestar la plata a la persona. Hay inversionistas individuales, bancos, proveedores de negocios, algunos programas del gobierno que pueden utilizar para hacer préstamos a estas pequeñas empresas, instituciones financieras y también los bancos, ¿cierto? Por el tema de las deudas. Entonces ya la forma de cómo se financia una empresa, mi pyme, va a depender de lo que elija el empresario. Ahora, hablemos del sistema tributario para las empresas. En Colombia, el músculo, el Estado, ustedes saben que el Estado se subsidia o el dinero del Estado que se recauda parte de los impuestos que pagamos nosotros, las personas naturales y también las personas jurídicas. Todos los impuestos que nosotros pagamos son los dineros que se utilizan para que el gobierno nacional invierta, ¿cierto?, en las diferentes entidades que son de orden público, también el pago de los congresistas, de los presidentes, etcétera, y de diferentes instituciones públicas del Estado. ¿Qué impuestos pagan las empresas acá en Colombia? Pagan el impuesto de renta, ¿cierto?, que es un impuesto de carácter nacional, es un impuesto que se da de manera anual y va a depender de las utilidades que se genera la empresa en un periodo del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, todas las empresas deben declarar renta para saber cuánto es que tienen que, de cierta forma, pagar por ese impuesto.
Está el impuesto del valor agregado, que es el IVA, que es el impuesto nacional que grava los bienes inmuebles, la prestación de servicios, importaciones, circulación, venta, operación de juegos y suerte al azar, etc. Dentro del IVA, ustedes saben que hay algunos productos que se graban con el IVA, hay otros que no se graban. Entonces, siempre que nosotros vamos a comprar a una entidad, en la factura dice el impuesto del IVA, ese valor que sale ahí, ese valor no entra a la empresa, sino que eso tienen que pagar las empresas, tienen que pagarlos a la DIAN en este caso. Está el impuesto de avisos y tableros, que es el ICA, que es un impuesto municipal. El impuesto de renta es nacional, el IVA es nacional, el ICA es un impuesto municipal y va a depender del municipio en el que están. Hay municipios donde este impuesto es más costoso, hay otros donde es más económico, eso depende de la ubicación geográfica de donde está la empresa. La retefuente, que aunque no es un impuesto, ¿cierto? Se tiene en cuenta como cálculo económico de empresas, sobre todo porque es el pago anticipado al impuesto de renta. Entonces, es como, por así decirlo, es la garantía que tiene la DIAN de que se pague el impuesto de renta. Y después eso se le devuelve al empresario cuando paga en su defecto el impuesto de renta. El impuesto al patrimonio es un impuesto que grava las riquezas de las empresas, es decir, que todas las empresas que tengan patrimonio líquido deben declarar y deben identificar cuáles son los patrimonios que tienen. Y el CRE, que es un impuesto sobre la renta para la equidad, que es un aporte que generalmente contribuye a las sociedades y a las personas jurídicas, contribuyentes y declarantes del impuesto de renta. Es decir, este impuesto, de cierta forma, lo que ayuda es a que exista una generación de empleo y a que haya más inversión social, sobre todo en las entidades del Estado. Esto en cuanto a los impuestos que pagan. Ahora, recordemos que han habido muchas reformas tributarias, ¿cierto? Entonces, esas reformas tributarias han cambiado algunos de estos aspectos, sobre todo en el tema del IVA, sobre todo en el tema de la retefuente. Entonces, eso va a depender. Ya estamos en una nueva reforma. Ahí en la plataforma yo les puse un video muy actualizado donde ustedes pueden verificar cuáles son los puntos importantes que de pronto en la nueva reforma que está rigiendo ahorita es la que implica para las empresas. En cuanto a la legislación laboral, para todas las empresas, ¿cierto? El acceso al tema de los trabajadores, al tema de lo que tiene que ver con los trabajadores que vinculan es muy importante. La nueva reforma tributaria contempla que las empresas que generen empleos a jóvenes, o sea, el primer empleo a jóvenes, tienen una ventaja que no pagan, creo que por un año, o van subiendo gradualmente el pago de estos impuestos al mercado. Eso teniendo en cuenta que los hagan a contrato a término fijo o a contrato a término indefinido. O sea, ese es como el requisito que tienen, ¿sí? Entonces, le voy a habilitar el micrófono para que pregunte.